En menos de 40 años, muchos hombres y mujeres han llegado a impactar la vida de grandes masas de personas, algunos con aciertos, otros con errores, en fin, el camino que han recorrido para lograrlo los convierten en casos excepcionales en el desarrollo de nuestras comunidades. Bienvenidos a 40 Menores de 40, un espacio que muestra la vida de jóvenes líderes de nuestra política pública menores de 40 años. Hoy, David Escobar. David Escobar, bienvenido y muchas gracias por aceptarnos la invitación a 40 Menores de 40. Muchas gracias a vos, Diego, por la invitación. Estamos listos para conversar. David, ¿cuáles han sido como esos tres momentos entre una mezcla de la vida personal y la vida pública que han determinado tu liderazgo político? Pues tal vez el primer momento fue el primer contacto con el mundo público, el servicio público, como representante estudiantil en mi universidad. Es como el encuentro con el servicio público. El segundo, yo diría, tal vez todo el proceso de campaña y luego gobernar con Sergio Fajardo. Todo ese gobierno que llamamos al final del miedo a la esperanza fue una experiencia de política alternativa en lo electoral y de gobierno diferente y efectivo en el ejecutivo local. Y tal vez la otra experiencia que yo rescataría y definió mucho de mi camino político fue las elecciones de Congreso y las elecciones de presidencia en el año 2010. Lo que me quedaron pues muchas lecciones, algunas lesiones, pero muchas lecciones. ¿Y qué ha sido lo más emocionante, pero a la vez lo más difícil de todo este proceso? Tanto desde la época de la universidad, Hall del Poblado y bueno, toda la experiencia que has tenido desde el tema de Medellín, Antioquia. Bueno, y a nivel nacional con el tema de Compromiso Ciudadano por Colombia. Pues tal vez los momentos más emocionantes son los momentos donde uno puede lograr cosas desde la gestión pública. Entonces uno, cuando entregamos la Biblioteca España, cuando comenzamos todo el proceso de renovación del Jardín Botánico. Me acuerdo con cariño del día que nos aprobaron en el Consejo todo el programa de becas CPM para educación superior. El último año en particular de la administración Fajardo fue emocionante porque había como una conexión con las personas, con los ciudadanos, un sentimiento de que habíamos hecho la tarea bien hecha. Eso yo creo que fue tal vez lo más emocionante. Y lo más difícil de todo este proceso, tanto desde tu experiencia personal como también todo el ambiente y todo lo que uno se encuentra en el mundo de lo público y de lo político. Pues hombre, vea, hay un tema político y hay uno personal. En lo político, todo ese proceso electoral del año 2010, donde nosotros arrancamos como Compromiso Ciudadano por Colombia, haciendo política alternativa, recorriendo el país, llegamos a tener más de 10.000 voluntarios por toda Colombia, conocer gente de todas las regiones, de todos los orígenes empresariales, sociales, barriales. Fue emocionante y de todo ese proceso quedaron también muchas lecciones, como decía ahora, pues muchos aprendizajes, porque también aprendimos cómo es la política nacional, en lo bueno, lo malo y lo feo, como dicen, y de una derrota yo creo que siempre quedan lecciones muy importantes. Desde el punto de vista personal, pues hay momentos en este servicio público y en la política que uno desplaza a la familia, desplaza su propia salud, y yo creo que eso también es una enseñanza. Yo creo que va a seguir haciendo política con gusto y con pasión, pero manteniendo la vida personal bajo control y respetando las cosas importantes. A partir de todos estos elementos, David Escobar, ¿cómo se define política y ideológicamente? Pues es difícil a veces definirse política e ideológicamente. Tal vez Héctor Abad, el escritor colombiano, una vez dijo sobre nosotros que éramos de extremo centro. Eso puede sonar chistoso y alguien dirá no, pero a mí me parece que es una muy buena expresión. Yo diría que soy liberal sin nunca ser del Partido Liberal, que soy progresista sin tener nada que ver con el grupo del alcalde Petro, que soy del partido de los resultados, que pienso desde el punto de vista pragmático en generar un impacto en la vida de las personas y que soy fanático del conocimiento y de entender los problemas. A partir de tu experiencia personal, pero también de todo lo que has visto en estos años, ¿vos crees que cuáles son las tres características que todo líder que se mete en el cuento de lo público, en lo político, debe tener? Siempre decir las tres cosas es un reto, ¿cierto? Porque uno piensa en 20, pero yo diría uno, respeto por el ser humano. Eso es fundamental. Segundo, ser capaz y estar dispuesto a entender y abarcar problemas complejos. Ser estudioso, yo diría. Y por último, tener una pasión y un compromiso que tienen que ser superiores, porque el servicio público es más demandante en tiempo, en responsabilidades, igualmente en riesgos que otras actividades de la vida. ¿Y qué es lo peor y lo mejor de encontrarse uno, o que lo que se encuentra uno en el mundo de lo público, de lo político? Pues lo mejor es encontrar que hay esperanza y talento en todas partes. Uno siempre que va por Colombia y por Medellín y por Antioquia, uno ve gente que dice, a pesar de mis dificultades voy para adelante. Y pues por supuesto que me sirve el apoyo del gobierno, pero yo tengo capacidad. Y lo otro es que uno encuentra gente con ideas
por ejemplo, empresariales, que es uno de los temas que más me apasiona a mí en la vida, el emprendimiento, en todos los momentos y en todos los espacios. Usted encuentra ideas para construir empresa en el barrio más humilde y en la universidad, en el centro de investigación más importante. Eso yo creo que es uno de los temas pues, que más lo anima a uno a seguir adelante. Y pues un poco ahondando en el tema de emprendimiento, de desarrollo local, de desarrollo económico, ¿cuáles son esas experiencias que a vos te emocionan? Por decir, pensamos muy bien, pero también dio muy buenos resultados. Pues yo creo que todo lo que ha pasado en Medellín de Cultura ha tenido un impacto importantísimo en la cultura antioqueña, porque lo que hicimos fue ir a nuestro pasado, buscar una de las características más importantes de ese ADN cultural antioqueño, el emprendimiento. Tratar de hacer a un lado todo lo que tiene que ver con la ilegalidad, el dinero fácil y decir, pero traigamos eso maravilloso que tenemos y lo actualizamos para el siglo XXI. Y de ahí nacieron Cultura E, Ruta N, el Parque del Emprendimiento. Toda esta idea de que es el conocimiento, el emprendimiento y la innovación los que nos van a volver una ciudad competitiva, una ciudad justa, una ciudad libre para el siglo XXI. Nuestro invitado nos cuenta cómo se vive una campaña electoral, qué experiencias y facetas no alcanzamos a ver de los candidatos políticos. 40 Menores de 40 es un programa que le mostrará la vida de los líderes políticos menores de 40 años que influencian nuestro entorno. Con David Escobar, nuestro invitado de hoy, hablamos de temas como campañas, gestión, alianzas y cooperación, entre otros quehaceres de la administración pública. David, un poco la experiencia de cómo se vive una campaña por dentro, cómo se siente una campaña por dentro. Pues una campaña es un huracán de emociones, ¿cierto? Personas de todos los colores, de todas las regiones, la dificultad de conseguir el dinero, pero al mismo tiempo la emoción de entender desde el territorio los problemas del país. Yo creo que es lo más apasionante que le puede pasar a un político. La adrenalina pues está siempre al máximo, se duerme poco, se trabaja mucho. Lo más doloroso es pues, que se alejan un poco de la familia, pero aparte de eso, pues que hay que mantenerlo bajo control. Yo creo que una campaña es uno de los momentos más especiales de la vida. Yo le diría a todas las personas, mira, si sea por experiencia personal, participe en una campaña para que usted vea una organización distinta a todas las organizaciones que ha visto en la vida y vive unas experiencias humanas, en particular humanas, porque es que la gente que uno llega a conocer es muy especial. Yo pues me acuerdo de gente en Coveñas que me movió, de gente en municipios de Antioquia, de gente en el sur del país, que yo decía, oh, qué bueno, qué oportunidad, cuánta gente tiene la oportunidad de conocer la diversidad del país desde las personas, casi nadie. Una campaña tiene eso y yo creo que es invaluable. Otro de los momentos especiales dentro del tema de lo público es cómo convertir los sueños en realidad, cómo llevar esos proyectos a resultados tangibles. ¿Cuáles fueron esas experiencias que más te marcaron dentro de la alcaldía de Medellín, en las 3 alcaldías que has estado particularmente, y que vos digas, estas 3 experiencias no solamente aportaron a Medellín, sino que hay que descubrir estas claves o estos elementos que son importantes dentro del tema de la gestión pública? Pues lo primero que hay que decir es que bueno que preguntas por gestión pública, porque el político más inteligente, con los principios más claros, o el grupo político más sólido, si no tiene gestión, capacidad de hacer realidad esos sueños en forma de obras, en forma de programas sociales, en forma de reformas legislativas o normativas, pues se queda sin empezar, o sea, no logra las realizaciones. Y yo creo que si algo nos ha diferenciado a nosotros en lo que se llamó Compromiso Ciudadano, luego en el Partido Verde, en fin, esta expresión de la política antioqueña ha sido eso, la capacidad de construir y hacerlo dentro del tiempo y eficientemente y terminar las tareas. Y yo me siento orgullosísimo de 2 o 3 de las que hemos hecho. Me siento muy orgulloso de lo que pasó con la Biblioteca España, el Parque Biblioteca España, porque es un reto social, de trabajo con la comunidad, un reto de ingeniería, un reto de conexión con el mundo, porque logramos muchas relaciones internacionales para la ciudad a partir de eso, un reto urbano, de crear un hito arquitectónico, un ícono arquitectónico para la ciudad. Y yo creo que finalmente por eso hoy, cuando uno habla de los símbolos físicos de Medellín, siempre sale el Metrocable con el Parque Biblioteca España al fondo. Y eso implicó un reto de gerencia de proyectos que la gente no ve por lo que hay detrás, pero detrás hay todos los días insistir, hablar con las comunidades, trabajar con ellas, acosar ingenieros, trabajar con arquitectos. En fin, eso pues es un proceso bastante complejo. Buen comienzo, yo creo que es una de las transformaciones más profundas, para mencionar un proyecto que no es de infraestructura, de las transformaciones más profundas en las que hemos podido participar.
7 años, 8 años de los gobiernos de Sergio Fajardo y Alonso Salazar, las coberturas pues se dispararon y usted sabe que la gente más humilde de estas ciudades nuestras, en Colombia, en general en Latinoamérica, no tiene acceso a los servicios de educación inicial, ni de salud, ni de estimulación temprana, que son tan clave para el desarrollo de un niño y de una niña para el resto de su vida. Yo creo que nosotros ahí transformamos profundamente la sociedad antioqueña y llegará un momento donde eso empezará a dar frutos en lo que va a pasar cuando estos chicos y chicas lleguen a la universidad, cuando estén actuando como ciudadanos plenos después de su mayoría de edad. Ese es otro proyecto del que me siento pues tremendamente orgulloso. Y otro, yo creo que lo que hicimos en temas de internacionalización de la ciudad es bien importante, porque nosotros fuimos capaces de convertir unas acciones que desarrollábamos en un programa que explicara cómo Medellín se había movido, cómo Medellín se había convertido en una especie de ave fénix de las ciudades latinoamericanas, cómo la gente de Medellín y las instituciones de Medellín habían sido resilientes, pero todo eso estaba pasando y no lo habíamos logrado convertir en un cuento que pegara, como dicen pues, coloquialmente, a nivel internacional. Y nosotros logramos aliados de todas partes del mundo. Cuando Colombia es un país que no está en la mira de la cooperación, pues logramos que estuviera en la mira de la conversación global. Y hoy en día, ciudad a la que vos vas, en el hemisferio occidental y en muchas otras partes del mundo, Medellín es un ejemplo de transformación urbana, de transformación social y de una política local diferente. Y así un poco, ahora que estás con consultorías internacionales y nacionales, cuando la gente pregunta por Medellín, ¿cómo lo hicieron? Pues es un orgullo muy grande uno poder estar en distintas partes del mundo, en el mundo académico, acompañando a alcaldes y gobernantes locales en otras partes, en particular de América Latina, que es donde yo he estado trabajando, y le preguntan a uno y uno empieza como a descifrar lo que pasó y se da cuenta que más allá de un modelo de gestión, de decir la educación está aquí como algo fundamental para el desarrollo de una sociedad, detrás de eso hay un modelo político, hay un modelo de relacionamiento entre los ciudadanos y los líderes políticos que pone a un lado el clientelismo, que de alguna manera hay una abolición de la corrupción y establece un diálogo permanente. Asuntos como el presupuesto participativo, como la manera como hemos manejado la comunicación pública y la relación con los medios de comunicación, yo creo que en el fondo estamos transformando la institucionalidad política colombiana desde lo local. Vamos a ver hasta dónde llega eso, pero yo tengo esa confianza y he recibido ese reconocimiento pues, en México, en Guatemala, en Estados Unidos. Ha sido muy interesante. Hay unas respuestas cortas. ¿Cómo hace uno en el medio público, en esos círculos del poder, para manejar 5 situaciones? Se las voy a mencionar. Hágale. Las adulaciones. Las adulaciones, paciencia, saber uno quién es, conócete a ti mismo y sigue para adelante. Las deslealtades. Respirar profundo, saber que el ser humano es imperfecto y trabajar. El manejo de la información, sobre todo aquella que es delicada. La prudencia es una de las características más importantes de un buen líder político. Saber que debe contarle a la gente lo que está pasando, pero que hay momentos en los que hay cierta información que debe manejarse con mucha delicadeza. Las tomas de decisiones. Analizar muy bien, pero una vez se tenga claro el problema, decidir rápido, porque cada minuto, cada día, cada mes que usted se demora en lo público afecta a miles de personas. Y los opositores. Respeto absoluto, una sonrisa siempre en el rostro y mantenerse uno en el terreno de uno y en el de los argumentos de uno y las ideas que uno tiene. Comprender al ser humano, estudiar, ser tolerante y saber que los modelos políticos son más importantes que los partidos electorales son algunas de las claves que David Escobar reconoce indispensables en emprender la vida en el mundo político. Después de comerciales, su participación en el fenómeno llamado Modelo Medellín. En un país como Colombia, en un departamento como Antioquia, una ciudad como la nuestra, que es lo más atractivo, pero a la vez lo más complejo de meterse uno en el mundo de lo público. Pues lo más atractivo es la esperanza, ahorita lo dije, encontrar gente con capacidades por todas partes. Y hay la emoción que hay detrás de lograr, cada día uno avanza un pasito, cada día falta más, entonces es un reto que nunca termina. Y lo más complejo, yo creo pues que en Colombia necesitamos más y mejor formación para los directivos públicos, para los políticos, necesitamos que sepan, que estudien los problemas, que se preocupen por entender una situación social compleja. Por supuesto la cultura y la ilegalidad y el clientelismo son un reto tremendo, uno a veces se siente obnubilado y como abrumado en ese mundo,
pero bueno, lo bueno justifica mantenerse dentro de lo público. Y quienes se meten a esto, ¿cuáles crees que son los principales errores que tienen los que se meten en el tema del liderazgo político? Yo creo que creer que ciertas cosas de lo político, el clientelismo, la corrupción, tolerar incluso esas cosas son las reglas del juego. Yo creo que parte de lo que un político joven tiene que entender todos los días es que no puede aceptar eso como reglas del juego, tiene que tratar de transformar en principio, más allá de los programas y los proyectos que benefician a las personas, el modelo político. Nosotros necesitamos un modelo político con gente cada vez más íntegra, cuyos procesos sean más limpios, más públicos. Y yo creo que la mayoría de los políticos jóvenes se vuelven como parte del mundo de los partidos y de esa política tradicional sin darse cuenta. Ese es uno de los riesgos más grandes que yo veo. ¿Cómo sueña David Escobar nuestro país, nuestro departamento, nuestra ciudad? Pues en términos generales, un país libre, de individuos libres, que puedan decidir, que puedan llegar hasta donde su talento y su deseo los lleve. Un país amigable con el medio ambiente, que respete esos maravillosos recursos naturales que tenemos, un país emprendedor y desarrollado económicamente, del que nos podamos sentir orgullosos, que digamos yo soy colombiano y que yo me pare en cualquier foro en el mundo y diga hemos conquistado el desarrollo, hemos logrado crear estas empresas, hemos logrado llegar a estos indicadores o índices de desarrollo humano. Y yo creo que Medellín va a ser el centro, sino el centro, sí el germen, el embrión de buena parte de este desarrollo económico y social de Colombia. ¿Y cómo explicás, vos que tuviste la oportunidad no solamente de pensar en lo que hoy llamamos el modelo Medellín, sino participar activamente de él, qué son las principales características de que hace 20 años fuéramos reconocidos como la ciudad más violenta del mundo y hoy seamos reconocidos como una de las ciudades o la ciudad más innovadora del planeta? Yo creo que hay como dos aspectos, uno de fondo y uno de forma, de la manera como hacemos las cosas. De fondo, nosotros tenemos como ciudad una estrategia que a veces no sale tan explícita, pero que es fácil de entender. Uno, una apuesta por la educación. Dos, una apuesta por el emprendimiento. Tres, una apuesta por transformar el territorio, lo que llamamos urbanismo social, que a vos te gusta tanto. Entonces ahí hay una estrategia de ciudad. Y por otro lado, la forma, que nosotros hemos sido capaces de construir sin que sea solo responsabilidad de los gobiernos o solo responsabilidad del sector privado o solo responsabilidad de los líderes de la sociedad civil. Yo digo que en Medellín hay algo así como una especie de coalición público-privada y comunitaria. Usted ve que a pesar pues, de que hay discursos que a veces no son exactamente iguales, alrededor de los temas fundamentales, aquí los empresarios trabajan con las universidades y con las organizaciones comunitarias y con los gobiernos incluso si cambian de partido. Esa manera como hacemos las cosas también es fundamental y yo creo que la han reconocido en el mundo mucho. ¿Y cuál crees que es el siguiente paso para seguir reinventándonos? Pues nosotros tenemos que atacar las causas primarias de la violencia, tenemos que seguir. Nosotros repetimos mucho una frase y es contra la violencia, la convivencia. Por supuesto que la seguridad es un capítulo, pero nosotros tenemos que llegar a esas causas profundas, a las madres, a los barrios, a los hogares, para poder transformar a largo plazo nuestros problemas persistentes de violencia. Y por otro lado, yo creo que poner la innovación y el emprendimiento en el centro de la agenda, poner eso asociado a la educación superior, que hemos crecido mucho, avanzado mucho en los últimos años, pero todavía tenemos que dar un salto para que casi que se pueda decir que ningún joven de un colegio de Medellín se puede quedar sin oportunidad de llegar a la educación superior. Si uno conecta eso, yo creo que también se viene con el desarrollo económico, la atracción de empresas, del conocimiento, de empresas asociadas a la creatividad, de universidades, y pues por ahí va el camino nuestro hacia el futuro, en mi opinión. ¿Qué crees que viene para Colombia? Pues yo confío en que va a haber una negociación de paz con las FARC, eso indudablemente no va a acabar con todos los problemas, pero hay un avance, cambiamos de problema. Entonces vamos a tener que tener unas políticas muy claras de oportunidades para los jóvenes y para las familias que vienen como resultado de la posguerra. Y por otro lado, creo que sí estamos en un momento económico formidable, que si lo aprovechamos, la bonanza minera, la bonanza petrolera, y lo aprovechamos para el desarrollo de nuestra infraestructura, para la educación superior, para la ciencia, pues Colombia en 15 años va a ser irreconocible. Ahí, independiente de que sea un estudiante de ciencias políticas, un comunicador, o un líder político, un concejal de algún municipio, una JAL, bueno, pero que esté inmerso en los círculos de poder, en los círculos del sector público, político, aunque yo sé que no te gustan dar muchos consejos, pero ¿cuáles son aquellos tips que vos le dirías a quienes se metan a este mundo? Tengan cuidado con esto, por bueno, por malo, pero también por feo. A ver, hombre, eso está difícil. Pues los consejos que yo daría es primero integridad, no se mueva de la línea. No se deje confundir. En este mundo lo tratan a uno de meter a zonas grises todos los días.
Y yo creo que para eso se necesita una disciplina, no solo se trata de ser bueno o malo como ser humano, sino una disciplina de todos los días estar mirando qué problema tiene usted al frente y decir, esto no es correcto, esto no va por el bien general y mantenerse firme. Lo otro es nunca dejar de estudiar, porque es que los problemas sociales son profundamente complejos. Entonces uno dice, ay no, es que tal problema tiene una solución única. No, porque es que vamos a un problema tan doloroso para nosotros los países que es la violencia. ¿Usted cree que la violencia tiene un solo problema? Hombre, que hay crimen organizado, sí, pero hay una historia de 35, 40 años que vos has estudiado muy bien y eso no lo puede ignorar uno cuando está construyendo una política de seguridad y convivencia y cuando está trabajando frente a ese problema. Entonces, el mensaje de estudiar, de escuchar a los académicos, a las personas más humildes en el barrio más humilde para entender el problema directamente y escuchar a toda la gente del entorno político para después uno tomar la decisión más correcta. ¿Qué viene para David Escobar? Pues seguir trabajando. Yo soy un apasionado de lo público, no soy un obsesionado con el poder, simplemente quiero poder dejar una huella en el sector público de mi región, de mi ciudad, que algún día yo pueda decir, di ejemplo. Promoví para que mucha gente joven se metiera al mundo público, al servicio público en un sentido amplio y bueno, no más que eso, seguir trabajando, construir una familia. ¿Y cómo responde David Escobar la respuesta de Ariga Chandía, del poder para qué? Esa es muy fácil, para transformar la vida de las personas, es para cambiar, para mejorar, para dejar una huella. David, muchas gracias. A vos, Diego, muchas gracias. Y ahora queremos conocer un poco más a fondo en su ámbito personal a David Escobar. Bueno. David, ¿cuál es tu hobby favorito? La lectura, definitivamente la lectura de ficción, de novelas. ¿Tienes un libro preferido? Mi libro preferido es Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, una novela preciosa. Bueno, y en cuanto a comida. Ahí sí me toca decir que la única comida que no me gusta es la poquita. Me encanta la comida bien hecha, pero no tengo ninguna preferencia particular. Bastante. Sí, ¿Dulce o salada? salada. La canción, ¿qué tal le va con las canciones a David Escobar? Pues no soy muy melómano. En estos días estoy disfrutando mucho una pieza de música clásica que se llama Meditation, meditación. En cuanto a películas, ¿cuál es su película favorita? El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos. ¿Practica algún deporte, David Escobar? Pues no mucho, pero me gusta trotar. Trotar, bastante. A veces antes más, ya menos. Bueno, ¿cuál es el día más feliz de su vida? Yo no tengo un ranking de días felices porque son tantos en lo profesional, en lo personal. Si tuviera que escoger uno, el día que nací. El día que nací. Le agradece a su mamá. Sí. Bueno, ahora por el contrario, el día más triste de su vida. Pues como te digo, no tengo como esas listas. Tal vez el día que mi padre murió. Ah, bueno, muy familiar entonces. ¿Cuál es un lugar o un paisaje que le haya gustado mucho? Mi paisaje favorito es el paisaje del suroeste de Antioquia, Támesis, Bolombolo, toda esa región de nuestro departamento. Hermosos paisajes. Una imagen que usted mantenga presente todo el tiempo, sea una fotografía, otro paisaje o un recuerdo. Puras imágenes familiares, no se me ocurre una en particular, pero puras fotos de momentos familiares. Bueno, ahorita 3 libros que todo político debe leer. Pues 3 géneros. 3 libros. 3 sin géneros. importar Todo el político libro. debe leer poesía, y mucha. Qué bueno que se lean un poema moderno tan hermoso como Altazor. Todo político debe leer historia. Qué bueno que un político colombiano se lea los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia, de Indalecio Líbano Aguirre. Y también creo que todo político debe leer novelas. Qué bueno que todo político se haya leído, por ejemplo, Los Miserables, que es un libro maravilloso. Poesía y novelas. Bueno, ahora 3 líderes políticos que todo político debe tener. Pues yo admiro mucho a 3 en particular. Admiro a Nelson Mandela, admiro a Václav Havel, que fue presidente de Checoslovaquia y luego de República Checa. Y admiro mucho, en estos días ando estudiando sobre su vida, a Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Un hombre muy simple, científico, escritor y político. Uno en muchas ocasiones se relaciona con una frase específica que se identifica o que lo define completamente. ¿Cuál es la frase de David Escobar? Pues yo siempre me acuerdo de una cuando me hacen una pregunta así, que es lo que no se da se pierde, que es de un filósofo de la India que se llama Hazaripal. Y una palabra que lo defina. Compromiso. Compromiso total. Él es David Escobar, máster en Administración Pública, exdirector de Planeación y exsecretario privado de la Alcaldía de Medellín. Somos constructores de una sociedad que más pronto que tarde heredaremos. Cada vez más rápido somos protagonistas de una historia en construcción. Somos los jóvenes en la política.
En 40 menores de 40, semana a semana, destacaremos las acciones, los pensamientos, las decisiones y el sentir de los líderes políticos menores de 40 años que transforman el panorama de nuestras sociedades. Hasta pronto.